Muy buenas días a todos. ¿Cómo se encuentran? Transmitiendo desde Abraham CBI para las naciones. Hoy es un día de bendecirte a través de la palabra del Señor. Yo quiero que Dios empiece a guardarte de esta crisis, de esta pandemia, porque Dios va a hacer la diferencia entre el que le cree y el que no le cree, entre el que le sirve y el que no le sirve. Prepárate, porque vas a poder ver la gloria de Dios tangible a tu vida. Dios empezará a transformar tu corazón, quitará todo temor, quitará todo miedo en el nombre poderoso de Jesús. La gente que se está conectando, quiero darle la bienvenida, quiero bendecir tu vida y la de todos los que vean este mensaje en directo y en diferido. El Señor va a empezar a mostrar su gloria, el Señor va a hacer la diferencia. Prepárate, iglesia, prepárate, pueblo de Dios, porque el Señor está a punto de irrumpir en nuestras vidas, está a punto de entrar. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere evitar que las iglesias puedan volver a congregarse. ¿Dónde queda Hebreos 10:25? Que dice la palabra del Señor que tenemos que congregar, que no podemos perder la costumbre. Mira, ni el infierno ni el gobierno podrá impedir que nosotros volvamos a estar congregados, porque vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a declarar, vamos a comenzar como iglesia a unirnos, porque mira, si nosotros estuviéramos reunidos buscando al Señor, la pandemia sería diferente, los muertos serían diferentes. ¿Por qué? Porque disminuirían, porque la gente vendría a la iglesia para ser sanada, la gloria de Dios se derramaría. ¿Sabes? No quieren que nosotros volvamos a congregarnos, no quieren que las iglesias vuelvan a abrir. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando lo hagamos, la pandemia tiene que cesar. La iglesia es poderosa. Jesús fundó la iglesia y la iglesia de Dios es poderosa. Basta ya, gobernante, de impedir que nosotros estemos congregándonos. Basta ya de dejarse manejar por las tinieblas, porque no es la OMS la que va a manejar la pandemia, es el Señor. Mira, presidente, hoy te clamo, yo voté por ti, pero no te estás dejando manejar por el mismo infierno, porque es el Señor. Cuando nosotros nos reunamos, cuando la iglesia empiece a clamar que vamos a detener esta pandemia, te estás olvidando de Dios, te estás olvidando que el Señor es lo más importante para los colombianos. Colombia entera debe buscar a Dios. Vamos a levantar nuestras manos de donde estamos. Vamos a empezar a buscar al Señor, cada uno en su casa. Vamos, clama al Señor, clama a Él, porque Él nos tendrá que dar la victoria, porque el enemigo no quiere y el gobierno está a favor del enemigo. Los gobernantes, escúchame, entiendan que el poder de Dios es más grande que cualquier decreto que ustedes puedan hacer. El poder de Dios, pero están deteniendo el poder de Dios. Están deteniendo el poder de Dios, porque Dios solamente, mira, empieza a actuar cuando el pueblo empieza a clamar. Y necesitamos unirnos. Escúcheme, gobernante, necesitamos unirnos en oración, unirnos en un lugar, que las iglesias con sus protocolos, con sus debidos protocolos abran, que no extiendan la pandemia al extender la apertura de las iglesias. La iglesia tuvo que ser lo primero, porque Dios es lo primero, Dios es lo más importante en la vida de una persona. Padre, gracias te damos, Señor, porque permites transmitir, Señor. Podemos transmitir, Señor, y poder llegar a los hogares. No es lo mismo, no es tu voluntad, porque tu voluntad es estar en un solo lugar, es estar congregados, como dice Hebreos 10:25, para que lo busques. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimularnos unos a otros, al amor, a las buenas obras. ¿Para qué? Para estar pendientes, porque el día del Señor pronto regresará. Dice la palabra que Él pronto regresará. Y sabes, esta es simplemente una de las palabras que el Señor Jesús
dijo cuando estaba aquí en la tierra. Empezarán a haber guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Todo eso ocurrió en los años anteriores. Vendrán pestes, dijo pestes, muerte, ¿sabes? Pero no será todavía el fin, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. No será, serán dolores de parto. Sí que estamos viviendo dolores de parto. Muchos están psicoseados ya. Muchos al ver familiares morir, entran por una cosa a la clínica y salen reportados por COVID. Padre, ¿qué es esto, Señor? Clamamos a ti, Señor. Toma el control, Señor, de esta situación. Toma el control, Padre, de los pensamientos de tus hijos. Muchos están desesperados con deuda. Muchos están desesperados sin saber si salen o no salen a la calle. Padre, toma el control, Señor, porque solamente son unos pocos, Señor, los que están viviendo una vida normal en este tiempo. Mientras tanto, la gran mayoría se siente intimidada, Padre Santo, no solamente por la pandemia, sino por el hambre, Señor. No solamente por el hambre, Señor, sino porque las autoridades muchas veces actúan equivocamente. Señor, tú dices en tu palabra que debemos orar para que las autoridades tomen el control y tomen buenas decisiones. Y es a eso que me refiero, Señor, que empecemos, tú como hermano en la fe, empecemos a clamar desde la presidencia hacia abajo, para que lo que hagan no es lo que diga la Organización Mundial de la Salud, sino lo que el Señor manda. El Señor quiere que busquemos. Dios le dijo a Salomón, cuando Salomón acabó de construir el templo: si mi pueblo se humilla. Acababan de construir el templo, estaban en la inauguración, y Dios le dice a Salomón, al rey Salomón, al famoso rey Salomón de la Biblia, al hijo de Abraham: si un día yo me pongo bravo contra ustedes y mando pestilencia, mira la palabra que dijo pestilencia, hambre, destrucción. Entonces, si mi pueblo se humilla y buscan mi rostro, yo oiré desde el cielo. El mismo Dios dijo, dio el secreto, dio el consejo. Esto no es, escúchame, con un confinamiento, esto no es con un aislamiento, esto no es con una cuarentena, esto es humillándose delante de Dios. Si el pueblo se humilla, dijo el Señor, entonces yo iré desde el cielo y traeré bendición, quitaré peste, quitaré muerte, quitaré destrucción. En la Biblia está el cómo llevar cuando hay pestes. Es humillándose, no humillando a la gente, teniéndola encerrada, no humillando a la persona que tiene más de 70 años, diciéndole viejito, diciéndole no pueden salir. Todo el mundo tiene derecho a salir. Dios creó esto. Pero tenemos que entender que hay que humillarse primero delante de los ojos de Dios. Yo quiero que ahí donde estés, aquí nosotros, ustedes allá, podamos inclinar nuestro rostro, y si quieres arrodillarte, hazlo. Y levanta tus manos por un momento. Levanta tus manos por un momento y quiero que digas: Señor Jesús, perdona el pecado, mi pecado primero que todo, porque todos pecamos, dice la palabra, y más cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas cuanto todos pecamos, fuimos quitados. Pero también dice tu palabra, si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo me busca y mi nombre es invocado, yo oiré desde el cielo y perdonaré tus pecados. Padre, oro por los pecados de esta nación, por aquellas personas que no te buscan, que no te anhelan, por aquellas personas que te tienen en el corazón pero no saben cómo expresarte el amor, por todos los colombianos, por todos los extranjeros que viven en Colombia, por todo el mundo entero, Señor. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor. Hoy queremos ponernos en la brecha, como dice la Escritura, entre la pandemia y tú, Señor. Entre la pandemia y tú, Señor, con la oración queremos que se detenga esta pandemia. No es una vacuna quien va a detener la pandemia, Señor.
Eres tú, Padre Santo, eres tú. Porque detrás de esto hay algo más demoníaco que una simple enfermedad. Porque detrás de esto nunca se había visto, Señor. Detrás de esto hay muerte, muerte de gente inocente, muerte de gente que entra a un hospital por una cosa y sale con otra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, es el tiempo, Dios, que mete tu mano, Señor. Toma el control, Padre Santo. Toma el control, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Padre, gracias te damos porque podemos acercarnos a ti, Señor. Porque aunque nos quieren quitar el derecho de acercarnos, Señor, como cuando hicieron el decreto en el tiempo de Daniel. Daniel era un hombre de Dios, Daniel era un hombre del gobierno, un hombre del gobierno de Babilonia. Hicieron un decreto que decían que no podían orar a su Dios. Y el que orara a su Dios, al Dios diferente al Dios de Nabucodonosor, iba a ser lanzado al horno en llamas. Padre, el enemigo quiere hacer ese mismo decreto, impidiéndonos que vengamos a la iglesia, a reunirnos, a orar, a congregarnos, a alabar, Señor. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, y después de esto se darán cuenta que fue la iglesia quien sus oraciones, quien detuvo esta pandemia, Señor. Porque así como Nabucodonosor se dio cuenta que después de haber hecho ese decreto y mandar a Daniel al foso de los leones, se dio cuenta que ahí en el foso de los leones, ahí Dios cerró la boca de los leones y hizo otro decreto en donde dijo: hay que alabar y hay que buscar la nación entera al Dios de Daniel, porque la gente se dará cuenta que el Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, el que envió a su Hijo Jesús. Jesús es Dios. Jesús no es un profeta más. Jesús no es alguien importante. No, es Dios. Es el Hijo de Dios quien vino a esta tierra a morir en una cruz, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Pedimos esto con súplica y oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice desde su casa: amén, amén y amén. Dale la gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a comenzar este servicio con alabanza, mira, con gozo. Yo quiero que te goces desde tu casa. Dale otro aplauso fuerte a nuestro Dios. Cuando saben que el Señor visitará tu casa, el Señor va a visitar tu iglesia. No se desviará y va a brillar. Dios visitará, que sí, que sí, que sí. No se desviará y va a brillar. Dios visitará. ¿Sabes algo? El enemigo ha estado visitando tu casa. El enemigo ha estado visitando tu familia. El enemigo ha venido a este lugar a impartir miedo y nos está visitando impartiendo el miedo en cada uno de nosotros. Nos está visitando trayendo enfermedad, no solo de COVID. Hoy le tenemos más miedo a cualquier otra enfermedad que al COVID. El enemigo nos está visitando con la escasez. El enemigo nos está visitando con la pobreza. El enemigo nos está visitando con la preocupación. Pero hoy yo declaro que tu casa y mi casa serán visitadas por el Señor. Que lo que va a habitar en nuestra casa, que lo que va a habitar en nuestra familia, que lo que va a habitar dentro de nosotros va a ser lo que el Señor quiera. Hoy declaro que todos los demonios que el enemigo ha enviado a nuestras casas hoy se van. Hoy declaro que lo que habita en mi hogar es la presencia del Espíritu. No más temor, no más crisis, no más dificultad económica, no más preocupación. Yo declaro que mi casa le servirá al Señor. Yo declaro que Dios visita a mi familia. Voy a cerrar mis oídos a lo que dicen los demás. Si el mundo entero dice que hay crisis, yo declaro que en mi casa hay prosperidad, porque en mi casa habita el Señor. Si el mundo entero dice que hay enfermedad, yo voy a declarar que en mi casa y en mi familia hay buena salud y hay sanidad. Si el mundo entero dice que no hay oportunidades para salir adelante, yo hoy declaro que es el tiempo en el que se abren las puertas. Yo declaro que es un tiempo, este mes se van a abrir puertas que tú no sabías, puertas que tú no esperabas. Sí, es un momento difícil a nivel mundial, pero para ti y para mí que buscamos al Señor, que clamamos al Señor, yo declaro que Dios va a visitar mi familia. Dios va a visitar tu familia, iglesia. Vamos con las palmas. Sí, sí, sí. No se desviará, viva a brillar. Dios visitará. Que sí, que sí, que sí. No se desviará, viva a brillar. Dios visitará. Aunque antes tengo que recuerdo, la cosa es para que
personas correctas, que dependiendo de la situación tomamos una forma de pensar negativa. Es el momento que tú le digas al Señor: Señor, háblame. Necesito que tú me digas qué debo corregir. Necesito que tú me digas qué camino debo tomar. Por eso yo dispongo mi corazón y dispongo mi mente para escuchar tu voz, Señor. Vamos, yo quiero que tú repites y le digas: háblame, papá. Háblame, papá. Necesito saber qué es lo que quieres que yo haga. Necesito saber cómo quieres que tú que yo piense, Señor. Que mi corazón tenga tu forma, oh Jesús. Quiero actuar como tú, Señor, y obedecerte a ti. Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, de ver a tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que yo debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. Quiero pasar una noche más, Dios. No puedo pasar una noche más sin escuchar. Necesito escucharte, Señor. No puedo dejar que mi vida se vaya. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, Señor. Háblame. Háblame. Dile al Señor que te hable. En tu libro sé que está escrito todo lo
háblame. Señor, estamos viviendo un tiempo difícil. Un tiempo donde yo sé que muchos estamos diciendo, así estuviera enfermo a una clínica no voy. Así esté uno a punto de morirse en una clínica, ni por equivocación entra. Porque con todo lo que está pasando, Señor, donde la gente entra por una cosa y sale después muerto, es que por COVID. Y no lo digo por especulaciones, lo digo por gente. Porque esta semana partieron con el Señor 2, la semana pasada ya está, más bien, 2 hermanos ya de edad. Ellos no fueron por contagio ni nada de esto, era por tratamiento de su propia enfermedad. En estos momentos en donde no nos congregamos, pues tuvieron su recaída. Porque es increíble. De pronto tú me estás escuchando por primera vez y nunca has venido a la iglesia. Pero es increíble cómo una persona aquí, no es aquí, es en cualquier iglesia que va, la fe, que viene el producto del oír, hace que esa persona, aunque esté enferma, se mantenga y se mantiene muy bien. Otros se sanan, pero hay otros que en medio de la enfermedad, o sea, enfermedad médica, porque los médicos dicen están enfermos, pero la persona se siente bien, extraordinariamente bien. Es extraordinario eso. Pero ahora que no nos dejan congregar, pues la persona pues se va debilitando. E intentamos que el estar aquí es como si fuera la vitamina o las espinacas de Popeye. Eso lo lleva a uno a vivir al límite. Todo lo que estoy diciendo no es por especulación y porque me contaron pasó. ¿Cómo es posible que a unas personas que entran por una cosa y les hacen los exámenes y duran más de una semana en cuidados intensivos, después tengan que cremarlos? Para que lo entreguen 15 días después de fallecido. Estamos viviendo definitivamente los últimos tiempos donde la gente, desde los gobernantes, los de las clínicas, todos los que están permitiendo esto, no tienen corazón. El dolor ajeno. El dolor ajeno. No ven el dolor ajeno. Por eso hoy he sido fuerte a la hora de hablar y de declarar las cosas. Porque basta ya de que nos impongan cosas que nos lleven a la muerte. Muerte espiritual primero que todo. Y después muerte física. Aunque para nosotros la muerte física es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Porque los que caminamos con el Señor Jesús, los que creemos en Jesús y nuestros pecados nos fueron perdonados, tendremos vida eterna. Yo sé que un día estaremos allá con el hermano Santos, con la hermana Nancy Echeverría. Como dijo el apóstol Pablo, están durmiendo. Simplemente se adelantaron. Se adelantaron, así dice la Escritura. Se adelantaron. Pero un día los veremos en la eternidad. Pero mientras tanto, la iglesia seguirá. Porque la iglesia seguirá batallando. Escúchame, la iglesia no puede ser un ente pasivo. Recuerden a Juan el Bautista. Juan el Bautista le quitaron la cabeza por decir lo que tenía que decir. Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, el que Jesús decía de Juan que nunca vino un hombre tan poderoso como Juan el Bautista. El mismo Jesús decía, no hubo un hombre antes ni después como Juan. Pero Herodes, el gobernante, le quitó la cabeza. Porque simplemente le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo lo que estaba ocurriendo en el reino, lo que estaba ocurriendo en su familia. Y por petición de la esposa del gobernante le quitaron la cabeza. Nosotros no vamos a callar. Nosotros no vamos a callar. A Jesús lo mandaron a callar.
A Jesús, si usted lee la escritura, los evangelios, Jesús le tocaba estar escondiéndose. Llegaba, predicaba y nos fuimos. Porque nos mandaron a callar. Pero no vamos a callar. Porque podemos ver lo espiritual. Podemos ver a través de la escritura lo que va a pasar. No estamos diciendo que el malo de la película es el presidente, que el malo de la película son los alcaldes, los gobernadores. No estamos diciendo que los malos de la película son los dueños de las clínicas, sino que el enemigo actúa en nosotros, en las personas. Usted puede mirarlo en una familia. Dijo el apóstol Pablo en la carta que escribió, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero explicártelo de esta manera. Usted a veces tiene discusión con su pareja, pero de una manera que usted se sale de las casillas. Y termina usted haciendo cosas que dice, ¿y por qué lo hice? ¿Sabe? Detrás de eso hay un ente demoníaco. Hay un ente demoníaco. Eso mismo quiero trasladarlo a los gobiernos, a las clínicas. No es que ellos actúen de mala fe, es que sencillamente están dejándose manejar por unas directrices de una organización mundial demoníaca de la salud, porque ya lo he demostrado. El presidente Donald Trump ya dijo oficialmente no le ayuda más a la Organización Mundial de la Salud. Es un ente que tiene directrices, está direccionando a los países. Y nuestro gobernante hace todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud solamente para quedar bien a nivel internacional con el Fondo Monetario Internacional. Amado presidente de la República, lo he defendido. He orado por usted. Pero basta ya de decir que las iglesias no se abren. Porque las iglesias son las que mantienen espiritualmente. Y no estoy hablando de una iglesia cristiana. Estoy hablando de una iglesia católica, de una iglesia cristiana, de una iglesia protestante. Las iglesias, porque yo no estoy hablando de Abraham CBI, estoy hablando las iglesias. Las iglesias son las que sostienen la vida espiritual del país. Son los que sostienen. Y por eso es que uno puede levantarse en medio de las crisis por lo espiritual. Entonces yo no hablo en nombre de Abraham CBI, hablo de iglesias. Veía recientemente que los obispos tienen los protocolos, pero le están diciendo no. Los pastores también tenemos protocolos, pero nos están diciendo todavía no. Que van a hacer pruebas. Unos sí y otros no. ¿Sabes? Cuando ustedes vean que todas las iglesias, con sus respectivos protocolos, porque nunca he hablado de pasarnos el protocolo del distanciamiento ni del tapabocas. Usted viene aquí, y ahorita mismo estamos grabando 5 personas conmigo. Están en videobeam, en sonido, en luces. Y usted ve el protocolo. Se entra y hay unas huellas con amonio cuaternario. Se limpia, primero se limpia uno en un tapete, después el amonio cuaternario y después se secan los pies. Después viene un aparato que uno pincha aquí y sale gel antibacterial. Hay un lavamanos antes de entrar, o un lavadero. Eso sí estaba desde antes. Un lavadero. Ese protocolo lo hacemos. La gente fuera de cámaras está con su tapaboca. Inclusive hay unos que tienen la tapaboca y la careta. Ven acá, Manuel. Ven. Así está la gente. Sus guantes, su tapaboca, su careta. Gracias, hermano. Sigan su función. Sigan su función.
Entonces nunca he hablado de volarme los protocolos. He hablado de sencillamente, que podamos volver a la iglesia ahora a escuchar la palabra del Señor. No es lo mismo en la casa. Usted se distrae. Sí, qué bueno volverlo a escuchar. Escúchame, qué bueno si no pude venir ese domingo a la iglesia a poderlo escuchar. Vengan ustedes también. Ellos son los que sirvieron ahorita. Mi esposa, Jorgito. Usted los ve hasta sin zapatos. ¿Sí? Porque es el protocolo. ¿Sí? El protocolo de, como en la zona no entra más nadie, entonces cuando pasan a los sitios de trabajo de ellos, sin zapatos. Gracias. Yo quiero hoy llevarte a una palabra poderosa. Y esa palabra está en el libro del Éxodo. Resulta que Dios le dijo a Moisés. Moisés era un hombre pastor de ovejas, empleado de su suegro. Eso es bárbaro. Imagínate. 40 años duró como empleado de su suegro cuidando las ovejas de su suegro, pero en medio del desierto, en medio de la inclemencia del clima y el conocer cómo se puede uno mover en el desierto, fue levantado por Dios. Y Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente y le dice a Moisés: Moisés, ve a Egipto, de donde tú saliste. Moisés había nacido en Egipto, siendo del pueblo de Israel. Nació en Egipto. Ustedes de pronto recuerdan la historia, que fue colocado en un barquito que su hermana y su mamá hicieron con juncos y lo calafatearon con brea. Y ese barquito subieron al niño de 3 meses de edad. Y era un plan perfecto entre la madre y la hermana de Moisés. La hermana de Moisés tenía por ahí unos 5, 6, 7 años más. Y Moisés 3 meses. Y resulta que dice la escritura que había el plan perfecto para que pasara cuando la princesa, la hija de Faraón, se estaba bañando, para que ella se apiadara. Y así fue, el plan fue ejecutado a la cabalidad. Y la hija de Faraón toma al niño y dice: es hebreo, pero no importa, yo no puedo dejar morir a un niño ahogado, voy a adoptarlo. Su padre era el que había dicho: todos los niños hebreos, o sea de Israel, que nazcan en nuestro territorio, tienen que morir. Escúchame, había un decreto de muerte. Todos los niños que nazcan varones, si son mujeres no importa, varones tienen que morir. Las parteras tenían orden de matarlos. Entonces dice que la mamá de Moisés y la hermana de Moisés dijeron: no, vamos a encubrir. Esa señora yo no sé cómo sufrió en el parto, porque ni partera tuvo. O si tuvo partera, fueron de las que dice la Biblia, dice que ellas tuvieron temor y evitaban que matara a los niños. Tuvieron temor de Dios. Pero usted sabe que es guardar un niño de los soldados, un bebé que llora. No estamos hablando de una casa de material como hoy, sino una casa con otro tipo de material, más sencillo, más pequeña en la antigüedad. ¿Y sabes? Lo guardaron por 3 meses. Hicieron el plan perfecto. La princesa cogió al niño. Después fue a donde su padre y le dijo: padre, te estoy desobedeciendo. Usted dio un decreto de muerte. Un decreto de muerte para todos los niños, pero este niño lo voy a adoptar yo. Y van a ser como hijo mío. Moisés termina jugando debajo de la silla del rey. Moisés se levanta y crece como hijo de la hija de Faraón. Pero a los 40 años, donde él fue criado no solamente por su madre adoptiva, sino por su madre verdadera. Porque la gente que le cree a Dios hace planes para que las cosas sucedan. Escúchame, Dios te bendice en lo que haces, no en lo que no haces. ¿Y sabes qué hizo la madre? Dice que mandó a la hija a su hija, o sea, a la hermana de Moisés, a la hermana mayor de Moisés, a hablar en el momento en que la señora coge al niño
Y dice, wow, yo no puedo dejar a este niño que muera ahogado, voy a adoptarlo. Dice que llegó la niñita y le dijo, señora, ¿usted tiene quien le cuide al niño? Y la señora dice, pues no, yo tengo una señora, esa señora es extraordinaria, tráiganmela, dijo la princesa. Y era la misma madre de Moisés. Durante muchos años la mamá de Moisés estuvo cargando a Moisés, trasnochándose con Moisés, y nunca la princesa supo que era la madre de Moisés. Escucha, mi iglesia, siempre hay que hacer planes. Usted no se puede quedar quieto. Mira, en medio de la crisis, usted tiene que hacer planes para poder salvarse. La madre y la hermana de Moisés fueron sagaces. Tenemos que empezar a ser sagaces. La escritura dice que tenemos que ser sagaces como los hijos de tiniebla. Usted no ve que la gente para lo malo es sagaz. Los delincuentes son sagaces, los asaltantes. Pero dice la escritura de parte de Jesús que tenemos que aprender a ser sagaces. Sagaces como la madre de Moisés, la hermana de Moisés. Y sabes, Moisés sabía la cultura egipcia y la cultura hebrea. A los 40 años dijo, yo soy hebreo, yo no soy egipcio. Porque vio maltratando a un egipcio, porque los egipcios tenían el poder. Y estaba maltratando a un hebreo. Y dijo, ¿por qué lo maltratas? ¿Por qué lo maltratas? Y dice que cogió un palo y le metió un trancazo para defenderlo, en defensa de la otra persona. Pero de la ira se le fue la mano y lo mató. Mató al egipcio. Dice que Moisés empacó maletas y se fue al desierto. Porque dijo, ahora sí me matan. Si no me mató cuando era un bebé, el faraón, ahora me mata cuando grande. Y huyó. 40 años estuvo allí en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Cuando Dios se le aparece en una zarza y le dice, Moisés, te necesito. ¿Tú sabes que Dios le diga a una persona que se siente que no está preparada, te necesito? Lo que pasa es que el mundo le ha hecho a uno creer que uno tiene que estar preparado. Mira, lo que se prepara son los yogures. Usted no es yogur para ser preparado. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo hablo de Dios si no estoy preparado? Mira, muchas veces la gente preparada en las cosas de Dios son más incrédulas. ¿Usted no sabe que hay ateos que saben la Biblia? Así como hay creyentes que saben la Biblia. Hay creyentes que son fanáticos porque dicen, en la Biblia dice, pero en la Biblia no dice. Porque a ellos le dijeron, pero ellos no comprueban. Porque les da flojera el estudiarse la palabra. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta que Dios está buscando que seamos sagaces. ¿O que te vas a quedar ahí guardado y no vas a salir a trabajar? ¿O es que tú le estás clamando al Señor que estire la pandemia hasta el 2021? Que estire la cuarentena, perdón. Yo creo que es el tiempo de que nos demos cuenta que los temores hay que enfrentarlos. Y Dios lo que le estaba diciendo a Moisés, Moisés, tienes que ir a enfrentar tus temores, vas a ir a donde Faraón. El mismo temor que tenías hace 40 años y por eso estás en el desierto escondido, ahora tienes que enfrentarlo. Escúchame lo que Dios te dice, uno tiene que enfrentar los temores. Y Moisés fue a enfrentar a Faraón. Usted ha visto películas de Moisés enfrentando a Faraón. Pero Moisés en años anteriores huyó de Faraón. Mira lo que te estoy diciendo. Hemos huido del COVID. Refugiados. Parece que hubiera una guerra y estuviéramos en nuestra casa, en un sótano, con provisiones. Pero llega el momento en que tenemos que salir, con los cuidados respectivos. Tenemos que salir. ¿Te vas a quedar ahí o vas a salir? Hay madres que están histéricas. No quieren que el marido salga, que los hijos salgan, Mira, hay un momento en que todo se va a restaurar. Hay un momento en donde tenemos que salir. Hay más gente que está muriendo de otras cosas que de COVID. Lo que pasa es que a todos los pasan por COVID. ¿Cuántos niños? Búsquenlo ahí en Google, aparece. Niños murieron, imagínate, de desnutrición en el año 2019 en Colombia. Búscalo, ahí está la cifra grandísima. Yo lo dije hace unas semanas.
¿Cuántas irán a morir este año en Colombia? Yo creo que triplicará, quintuplicará la cifra. Porque padres que no pueden salir. Nos toca enfrentar lo que estamos viviendo mientras se va. A veces decimos, Dios, ¿por qué no quitas algo? Porque Dios primero permite algo para que crezcamos. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para después entrar a conquistar. 40 significa cuarentena, tiempo de preparación. Estuvimos en un tiempo de preparación, un tiempo de mal dicho aislamiento preventivo. Y vuelvo y lo digo, ¿por qué mal dicho? Porque si usted lee, la Organización Mundial de la Salud tiene definiciones claras, usted lo puede encontrar en internet. ¿Qué es aislamiento? Aislamiento es cuando a una persona que está enferma se aísla, como su palabra lo dice, se aísla para que no contagie a otros. Entonces, cuando usted le dice que estamos en aislamiento preventivo y estiraron el aislamiento preventivo, lo que están diciendo, todos estamos enfermos, y eso es la gran mentira del diablo. Porque hay muchos que no estamos enfermos y nos vamos a enfermar. De pronto algunos, porque nadie puede decir yo. Hasta Job, que tenía una fe tremenda, se enfermó. Pero Dios lo sanó. Pero eso no quiere decir que toda la humanidad, como dice la Organización Mundial de la Salud, tarde o temprano va a contagiarse. Esto se va a detener, pero mientras se detiene estamos en un desierto. Mientras se detiene estamos en una prueba. Mientras se detiene estamos que necesitamos quitarnos el temor e ir a enfrentar a nuestro faraón. Y a Moisés le tocó ir a donde faraón. Moisés era gago. Generalmente los estudios de medicina dicen que una persona gaga es por un trauma que puede ser en el vientre de su madre o en su nacimiento o cuando es en su niñez. Obviamente el trauma tuvo que ser bárbaro el de Moisés, el trauma antes del parto, ¿sí? Durante el embarazo, porque me imagino la mamá buscando la manera de salvar al niño, no lo puedo matar. Después cuando nace, el trauma de la madre se lo pasaba al hijo, aunque tenían fe. El trauma de un niño montado imagínate, en el río Nilo, el río más largo del mundo, ahí metidito, ahí en una barca, en unos juncos calafateados. Usted se imagina cuántos kilómetros o centenares de metros tuvo que llorar el niño bajo las turbulentas aguas del Nilo. Y el hombre era gago. Y sabes, gago y todo, tuvo que ir a enfrentar su miedo, que era Faraón. Es el tiempo de que enfrentemos nuestro miedo. Y al Faraón COVID-19 lo tienes que enfrentar. No puedes estar toda la vida en tu desierto. No puedes estar toda la vida guardado. Hay que ir a enfrentarlo. Y el viejito, porque ya tenía 80 años, Moisés, a los 40 le tuvo miedo cuando estaba en sus fuerzas. A los 80 le tocó enfrentar su miedo. Dice que llegó ante Faraón. Y ahí frente a Faraón ya tenía que hablarle con pantalones. Y le dijo, Faraón, deja ir a mi pueblo para que mi pueblo alabe al Señor. Y es que Faraón estaba haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ahora. No querían que el pueblo fuera a alabar a Dios. No lo dejaban. Y Moisés se levantó, y hoy me levanto como Moisés. Dejen ir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios alabe al Señor. Y no te estoy hablando de que cuando pase esto, la gente de fe es la que tiene que venir. Porque es que nuestra fe es la que va a ser como un escudo protector. El orar el uno por el otro. ¿Sabes cómo dice la Escritura que hay que orar el uno por el otro? Ahí sí nos tocará, perdone, los protocolos. Dice, impongan manos sobre el enfermo para que el enfermo sane. Sí, el Espíritu Santo en este tiempo está orando y lo va a seguir haciendo, pero todavía se maneja también el sistema tradicional en la Biblia. Coloquen la mano sobre el enfermo y el enfermo sanará. La Biblia dice que Jesús por su llaga, no dice llaga, ni una llaga. ¿Por qué? Porque desde la coronilla hasta la planta de sus pies estaba totalmente herido. Herido por 40 latigazos o más. Herido por la cruz, por los clavos que le pusieron, por la corona de espinas.
Murió en una cruz desangrado. Dice que por su llaga fuimos todos curados. Hay una promesa que Dios nos da. Pero si esa promesa no se activa, usted tenga fe para la vida eterna. El morir es ganancia. El morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo en la Escritura. Porque los que caminamos con el Señor sabemos para dónde vamos. Tal vez usted me dirá, pastor, yo quiero saber para dónde voy. Eso es sencillo, solamente tienes que hacer una oración conmigo y al final lo hacemos. Sigamos con la historia de Moisés. Moisés fue a enfrentar a su faraón. Deja ir a mi pueblo para que mi pueblo pueda congregarse. Dice que faraón decía que no. Y Moisés iba, salía del palacio, levantaba sus manos, levantaba su vara y empezaban las plagas. 10 plagas. Después de cada plaga volvía. Ajá, faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón, no, y se iba destruyendo Egipto. Escúchenme bien lo que voy a decir. Si no queremos una economía devastada aquí. Todas las economías de Latinoamérica se habían levantado. No éramos los países re pobres que fuimos hace unos años atrás. Hemos repuntado en nuestra economía. El índice de pobreza había disminuido. Si seguimos confinados, vamos a terminar en unos niveles de pobreza más altos que los que manejamos en los años 70, en los años 80. Y será tan difícil volver a reactivar la economía. Por eso te digo hoy, deja ir a mi pueblo para que alaben al Señor. Y Faraón decía que no. Y Faraón decía que no. Y volvía otra plaga, 6, 7, 8, 9, 10. A las 10 dijeron, nos vamos. Gústele o no le guste, nos vamos. Y se fueron. Y dice que Moisés escuchó la voz de Dios que le dijo por aquí. Moisés, que conocía el desierto, sabía que era más fácil por allá. Pero Dios le dijo por aquí. Y avanzaron todo. Dice que eran 600,000 personas que salieron aproximadamente. Dicen que entre 600,000 a 2 millones. Ese es más o menos lo que se calcula. ¿Por qué? Porque dice que entraron 70, más o menos, 70 familias a Egipto. Y pasado 40 años, más o menos, en reproducción estarían en 600 hasta 2 millones de personas. Entre niños, ancianos, mujeres, hombres. Y resulta que salieron toda esa cantidad de gente rumbo a la tierra prometida. Pero se encuentran con que llegan y el mar ha levantado su nivel, su nivel. Era el tiempo en donde el mar Rojo no se podía pasar caminando. Porque hay un tiempo, una época del año donde se puede pasar caminando en esa parte. Porque baja bastante. Pero estaba alto, no se podía pasar. No se podía pasar. Entonces dijeron por acá. Y encontraron una montaña rocosa, dice la Biblia. Y dijeron por acá. Y había otra montaña rocosa. Entonces dijeron, devolvámonos. Y venía el ejército de Faraón. Miles de hombres a caballo con sus carruajes, con sus escudos, con sus lanzas cabalinas dispuestos a matarlo. No se podía por acá porque estaba el mar. No se podía por acá porque había una montaña rocosa. No se podía acá porque había otra montaña rocosa. Y no se podía devolver porque venía Faraón. Estaban encerrados. Tal vez tú y yo nos encontramos encerrados hoy. No sabes cómo hacer económicamente para salir. Hay un obstáculo. Familiarmente hay un obstáculo. Emocionalmente hay un obstáculo. Miras para otro lado y ahí está el obstáculo. No sabes qué hacer. El que está enfermo no sabe qué hacer. El que está enfermo, ahorita la opinión de la gente es: mejor no voy a una clínica. No se sabe qué hacer. Entonces todo el mundo empezó como a desesperarse. Diga conmigo, a desesperarse. Ahí donde estás tú. Tal vez estás desesperado. Las noticias, la crisis,
las enfermedades, que no te dejan salir, lo desesperado que es tener a los hijos en casa todos los días, lo desesperado que deben estar los niños, desesperado. Mi hija no ha querido salir. Uno le dice que ahora puede salir en 1 hora. Antes era media hora, 1 hora, porque tiene 6 años. Digo, ¿para qué voy a salir si me toca salir a 200 metros de la casa y ahí que voy a caminar a la calle? Yo quiero ir a un lugar, a un centro comercial, a un parque. Yo quiero jugar. Les he dicho que no. Que no. ¿Sabes? Nos encontramos como el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué hacemos?, gritaba. Cuando uno no tiene salida, escúchame, te lo voy a recordar, el Mar Rojo, de frente, montaña rocosa, no se puede escalar. Otra montaña rocosa, no se puede escalar. Me devuelvo, me matan. ¿Qué hago? Si no puedo para allá, me toca para allá. Escúchame lo que te estoy diciendo, que ahí viene el mensaje. Les tocó hacer, señores, es la única escapatoria. Si no se puede para allá, me toca para allá. Y levantaron la mirada al cielo. Y es cuando Moisés toma la vara y levanta la vara, clamando al Señor. Y el mar se abre. Escúchame tú que estás ahí detrás de esa pantalla. Es el tiempo que te arrodillas delante de Dios y clames. Tú que dices que no hay salida, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Si miras la de arriba, tal vez no habías considerado la de arriba, pero cuando consideras la salida de arriba, se te van a abrir la de los lados y la del frente. Dice la palabra que se abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Cuando habían pasado al otro lado, dice que Faraón y su ejército, vamos, síganlos. Y el ejército de Faraón entró. Y resulta que Moisés levanta su vara mirando hacia arriba. Y se cierra el agua. Y mata a los faraones, el ejército de Faraón. Es el tiempo de que si no hay salida, mires la salida de arriba. He titulado el mensaje de hoy: cuando no hay salida, mira hacia arriba. Cuando no hay salida, mira hacia arriba, que el de arriba te va a abrir la puerta. Por eso Jesús decía, le dijo a Pedro, Pedro, aquí están las llaves. Dice que Pedro le dio las llaves para que todo lo que tú abras, declares, se cumpla. Empieza a crecer en la fe, empieza a declarar. Hoy tienes una llave que es la fe. Por la fe empieza a clamar y por la fe empieza a avanzar. Porque tienes que avanzar. Moisés tocó el agua. Escúchame, hay otros pasajes donde ya habían pasado el mar, ya habían pasado los 40 años en el desierto. Y llegó Josué con una nueva generación. Josué, que era el sucesor de Moisés. Y dice que los sacerdotes, levantando el arca, que es la presencia de Dios, dice que tocaron el agua del río Jordán, que estaba desbordada, porque era el tiempo donde se desbordaba el río. Esto es un tiempo donde se están desbordando los ríos. Y dice, tocaron. Y se detuvo el río y pasaron en seco. Escuchen. Tocar significa actuar. Tu fe tiene que ir unida a la oración, mirando hacia arriba y actuando. ¡Avanza! ¡Avanza y no te detengas! Algunos morirán por miedo a la enfermedad. Otros, en cambio, en este tiempo, saldrán adelante. Porque Dios está diciendo, es el tiempo de ir a enfrentar tu miedo, tu faraón, en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este mensaje. Ahora quiero que aquellas personas que me dicen, yo quiero tener la seguridad que si yo me muero me voy con el Señor, simplemente haga esta oración que está en la Biblia, una oración llamada la oración de fe. Repite en voz alta. El primer requisito es, dice en voz alta. Diga conmigo, Señor Jesús.
Vamos, no te escucho. Señor Jesús, yo sé que estás por allá, pero yo sé que no hablaste. Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento en este momento te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis pecados, por el pecado de mi familia, por el pecado de mi por el pecado de mi nación, por el pecado de mi por el pecado del mundo. por el pecado del mundo. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Quiero caminar contigo Quiero caminar con y ser tu hijo. y ser su hijo. Amén, Amén. amén Amén. y amén. Si usted lo hizo con fe, téngalo por seguro que algo va a empezar a pasar en tu vida. Recuerda esta palabra. Es tiempo de mirar hacia arriba cuando no hay ninguna salida y avanzar a medida que tienes fe. Que no te detenga la pandemia. Dios te guarde y Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Nos vemos el día martes en la noche. Vamos a estar transmitiendo una conferencia, segunda parte del COVID-19. Un abrazo a todos. Que Dios me los guarde y los proteja de toda enfermedad. Amén.